Cuando ganó Trump, lo primero que pensamos, ¿qué tenemos que hacer para proteger la comunidad? Muchos estados han empezado esta defensa comunitaria en diferentes maneras. En nuestra defensa comunitaria, lo primero era empezar un Migra Watch. Cómo verificar cuando ICE está en tu vecindad o en tu trabajo. En el Migra Watch entrenamos a gente para ser verificadores y muchos de ellos son ciudadanos o tienen un green card, pero se sienten con confianza para poder verificar. Pero muchas veces no tenemos inmigrantes especialmente indocumentados a ser los verificadores, pero también les decimos a ellos que aprendan cómo es verificar ICE. Lo segundo es acciones de solidaridad. Por si necesitamos una protesta, un rally, un picket, si la familia o alguien en un trabajo dice, esto pasó a mis trabajadores, se los llevaron, a mi papá se los llevaron, tratar de parar la detención o atención a la historia de la familia. El tercero es santuario. Trabajamos con otras iglesias, organizaciones, sindicatos para que nos puedan ayudar a proteger a trabajadores o a familias si están impactados de la migra. El último grupo es ayuda mutua. Fondos de la comunidad o de otras organizaciones que nos pueden ayudar a pagar biles o podemos ayudar a la familia con pagos del abogado. Entonces, todo eso es parte de la defensa comunitaria y es como podemos ayudar a familias si están enfrente de migración. ¿Cómo describirías tú el número de casos que están viendo ustedes de arrestos que está llevando en la comunidad inmigración ICE? En nuestra defensa comunitaria tenemos la línea de emergencia, donde mucha gente marca por si ven inmigración o ya detenieron a alguien y tenemos que responder. Y ahorita tenemos yo voy a decir como 30 llamadas cada mes, a veces es más, a veces son como 40, 50. Ahorita no hemos tenido llamadas de familias, más bien es de trabajos con alguien vino a checar y van a regresar a checar otro día. Entonces, cada semana es muy diferente. A veces no escuchamos nada. Se ve que no está pasando nada o a lo mejor nadie está marcando la línea de emergencia. Pero ahorita vemos más llamadas de ven ICE o piensan que es ICE. Cuando los inmigrantes estuvieron más atemorizados para el día 1 de mayo, mucha gente de la comunidad en general se presentó a las marchas. Mucha gente se está solidarizando con los inmigrantes. ¿Esto está pasando con la gente que quiere participar como verificadores? Sí, vemos más gente que no son inmigrantes, que son ciudadanos, que quieren ayudar a nuestra comunidad. Ellos están listos. Me preguntan, ¿por qué no me han llamado para verificar? Yo estoy listo, yo tengo esto en mi calendario por si me llaman, yo estoy listo. Y yo me siento más segura que sé que hay gente ahí que quieren hacer más para nosotros. Pero sí vemos en nuestros entrenamientos que a veces tenemos 60 personas en el cuarto donde tenemos entrenamiento. Tuvimos un entrenamiento en Kenosha, también en Racine. Nosotros pensamos que iba a haber 20 personas y eran como unos 70. Entonces, en cada lugar que estamos haciendo ese entrenamiento para enseñarles cómo verificar ICE, pero también que ellos estén listos, preguntan qué hay que hacer para poder proteger esta comunidad. ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los pasos cuando llega una llamada? Lo primero es la persona ve a la migra o algo que se ve como la migra. Ellos marcan a la línea de emergencia. Nosotros tenemos gente que también hacemos entrenamientos de cómo ser un operator. De allí les pregunta cosas, ¿qué ves? ¿Qué tienen puestos? ¿Qué carro están manejando? ¿Cuál es la placa? ¿Qué está pasando? Y de ahí nosotros tenemos toda esa información listo para poder marcarle a nuestro dispatcher. Y ese dispatcher agarra toda esa información y marcamos a los verificadores que están cerca de ese lugar. Tenemos un mapa donde vemos cuál verificador o unos 2, 3, 4 verificadores que están en ese lugar. Les marcamos, les preguntamos a ellos, ¿puedes ir a checar y verificar si es la migra? Y ellos dicen sí o no y responden lo más rápido que puedan. Ya cuando están los verificadores en el lugar, tenemos también trabajadores de voces que están ahí para ayudar a la familia. Los verificadores sacan su teléfono, empiezan a grabar todo lo que está pasando. Y no nada más graban lo que está pasando, explican lo que está pasando para que sepamos muy bien si la policía está trabajando con la migra o si hay HSI, FBI o ERO, porque a veces nada más tienen algo que dice police. O a veces tienen algo que dice FBI o HSI o ERO. Y es para que nosotros sepamos, ok, estas son las personas que están llegando a los lugares.
si ya detenieron a una familia o si se llevaron a alguien, porque no les decimos a los verificadores que se entren en medio de la agente federal y de la persona que están deteniendo. Eso no estamos diciendo a las personas, sino lo más importante es grabar todo lo que está pasando, porque a veces hay injusticias que está pasando en esa situación. Y es muy importante grabar todo lo que está pasando. Si detienen a alguien y se lo llevan, tratamos de comunicar con el víctima, cómo se llama, si nos puede decir alguien un número que podemos marcarle, tiene familia, o si no hay nadie ahí, con quién podemos hablar, cómo te podemos ayudar en esa situación. Y de ahí trabajamos con la familia para poder ayudarles lo que ellos necesitan. Generalmente, ¿los verificadores están seguros? Sí, ningún problema ha pasado con los verificadores. Más bien, cuando hacemos los entrenamientos, siempre le decimos que es muy importante que ellos se sientan seguros, y si los agentes federales le están preguntando muchas cosas o atacándolos, que se vayan. Porque es lo más importante que ellos estén seguros. No queremos que ellos los arresten. No estamos ahí para esa razón. Y muchas veces ellos saben sus derechos. Y en nuestro entrenamiento les decimos otra vez, eso es tu derecho, tienes el derecho de grabar, tienes el derecho de estar en ese lugar. Si es público, es tu derecho. Si es privado, es diferente. Pero si estás en una calle, puedes grabar porque es tu derecho. O si le olvidan sus derechos o se le olvidaron que no tenían que hacer esto, o como muchas veces dan su ID y no tienen que dar su ID. Los agentes federales les van a preguntar de dónde eres, con cuál comunidad estás, cuál es la organización que estás trabajando, enséñame un ID. Y yo entiendo, porque eso es algo muy difícil, estar enfrente de un agente federal que te está preguntando cosas. La persona va a sentirse que pues tengo que dárselos, tengo que decirles. Y también el dispatcher está comunicando contigo, no le des eso, tu derecho es esto. Si no te sientes seguro, puedes irte, está bien, es mejor que estén seguros. Entonces no hemos tenido ningún problema. Es lo más importante en este programa, que estemos todos seguros. ¿A dónde crees que va yendo este tipo de proyectos de la comunidad? ¿A dónde crees que nos va a llevar? Pues ahorita tenemos más de 300 verificadores en Milwaukee. También en Racine, en Kenosha, tenemos poquito, como unos 100 cada lugar. Entonces estamos creciendo más gente saben cómo verificar. Y yo pienso que lo más que hacemos estos entrenamientos va a ser más rápido y más fácil si ICE llega en lugares para que nosotros podamos responder lo más rápido que podemos. Y también tenemos sindicatos, lugares de trabajo donde están pidiendo por este entrenamiento porque ellos quieren estar más organizados por si llegan a su lugar. Muchos de los maestros en Milwaukee y en Racine quieren hacer más por si algo pasa en su escuela o en la comunidad que está en la escuela. Y estamos planeando entrenamientos con maestros, con otros sindicatos, con iglesias, diferentes organizaciones que quieren ayudar y hacer más con esto.